Muchas gracias, profe. Daniel, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Muchos saludos les envío desde aquí, desde Fresno, California. Vamos a hablar en un momento antes de empezar el tema. Gracias por mencionarlo. Trabajo aquí para el ministerio, como dijo el profe, Secrets and Seals, Secretos Revelados, el ministerio que dirige el pastor Esteban Borg. Les saludo en el nombre de Jesús a todos ustedes, agradecido con Dios primeramente y con el profe Daniel Ospina, Daniel Pinzón, por su invitación. Gracias una vez más y bueno, vamos a orar a esta hora. Querido Señor y Padre bueno, tú que moras y reinas en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad de venir aquí, reunirnos a través de esta plataforma desde diferentes lugares. Gracias, Señor, porque sabemos que desde el cielo tú nos escuchas. Gracias porque tú te interesas por las necesidades de tus hijos y aunque no somos indignos, podemos venir ante el trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Y su justicia nos cubre, su justicia nos da acceso a ti, oh Padre mío. En esta hora, Señor, se hace mención del caso especial de nuestro hermano Julio, que se encuentra en cuidados intensivos. Tú lo conoces, Señor, tú lo amas. Tú sabes la situación, tú sabes qué cosas aún él necesita arreglar contigo para ser salvo. O tú sabes si ya está listo, Señor, para descansar. No sabemos, pero oro para que tú le des consuelo a la familia. Todos queremos que nuestro hermano regrese de nuevo, Señor, y salga de los cuidados intensivos, pero nos sometemos a tu voluntad, Padre mío. Sé con él, también por la hermana que pide por salud, que tú puedas, Señor, dar salud física, también salud espiritual a los que han pedido por salud espiritual, a familias que están pidiendo por sabiduría para salir al campo, para tomar decisiones, Señor. También oro por los misioneros que están en países difíciles predicando la palabra, quizá no tengan suficiente sustento, quizás estén amenazados de muerte. Tú conoces, Señor, quizás estén pasando por una enfermedad. Oro por ellos para que tu gracia los sostenga. Oramos por tu Santo Espíritu a esta hora al comenzar este tema, que nos dé sabiduría y mentes abiertas para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces, hermanos, a comenzar con el tema que tenemos propuesto para el día de hoy. Voy a compartir aquí la pantalla y este tema es un tema que a lo largo de los años se ha venido tocando, pero recientemente, y digo recientemente, en los últimos 2 años, se ha agitado más el tema de la salida al campo y esto pues debido a la pandemia. Mucha gente, como resultado de la pandemia, los cierres que han habido, las cuarentenas, pues muchas personas han visto la opción de salir al campo como una mejor opción para prepararse para la crisis que se avecina. Pero el tema de la salida al campo, aunque es un tema bíblico, necesitamos considerarlo con mucho cuidado, con mucha sabiduría y con mucha atención, porque fácilmente se pueden caer en errores. Así que el día de hoy yo pretendo dar una posición equilibrada y amplia en cuanto a el tema de la salida al campo. Primero, este tema no es un tema que pertenece a los ministerios independientes o no es un tema que solamente lo predican los ministerios Vida Sana, ¿no? Este es un tema que el Señor regaló a su iglesia a través de su palabra y más específicamente a través de los escritos de la sierva del Señor. Entonces, por eso tenemos autoridad de hablar del tema, pues no nos atrevemos a hablar de algo que no esté revelado en la palabra y en el don profético en la persona de Ellen White. Así que la salida al campo. ¿Cómo podemos salir con sabiduría al campo? ¿Por qué salir al campo? Y déjeme introducir
con un texto que, aunque el propósito original de este texto no se hace referencia específicamente a esto, pero quiero sacar de aquí un principio. En el libro de Ezequiel, el capítulo 3, el versículo 22. El libro de Ezequiel, el capítulo 3, el versículo 22, nos dice: el profeta, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Parece ser que a Dios le gusta de manera especial llevar a sus hijos al campo para hablar con ellos. Yo pienso en Moisés, cuando Dios lo llama a un monte. El campo puede ser un lugar solitario, el campo puede ser un lugar tranquilo. El campo en la Biblia se presenta como un lugar tranquilo, fuera de las distracciones, donde Dios de manera especial quiere hablar con sus hijos. Yo pienso en Enoc, que nos dice la inspiración, que vivía en el campo y tenía comunión con Dios. Pienso en Elías. Dios, después de estar en un ministerio activo, Dios lo llama al campo porque tenía que enseñarle algunas lecciones. Yo pienso en Juan el Bautista, que se crió allí en el desierto y luego fue y predicó el evangelio allá a las ciudades. Pienso en el mismo Jesús, quien se crió prácticamente en el campo, en un pueblo muy pequeño a las afueras de ese pueblo que se llamaba Nazaret. Pienso en Ezequiel. El Señor le está dando una visión y le quiere mostrar algo y le dice, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Ahora, al hablar del campo, no me atrevería yo a hablar de este tema si no hubiese tenido experiencia en el tema de la vida en el campo. Alabado sea el Señor, que me ha dado el privilegio de, por 11, 12 años, haber vivido en el campo, a excepción de un tiempo, más o menos año y medio, cuando estuve trabajando como pastor asociado en un distrito allí en Nueva York. Y actualmente me encuentro en la ciudad de Fresno, a las afueras de la ciudad, ya cerca al campo, pero el resto de los últimos 12 años los he vivido en el campo. Y no solamente porque la sierva del Señor o la Biblia lo diga, sino porque lo he experimentado. El campo, en verdad, es una bendición, es el plan original o es el plan ideal de Dios. Y vamos a ir a varias razones. Primero vamos a ver el sustento bíblico. Yo voy a dar 6 razones el por qué salir de las ciudades. Primero vamos a ver el sustento bíblico y luego vamos al espíritu de profecía. Y el mejor lugar donde podemos comenzar es el libro de Génesis. El libro de Génesis, el capítulo 1. La primera razón que vamos a ver, que es la más importante. Y noten aquí que no estoy hablando primero de la ley dominical. Aquí no estoy hablando de las pandemias. Aquí no estoy hablando de escapar de los juicios finales. Pero cuando hablamos del campo, o cuando hablan del campo, se suele dar prioridad a esas cosas. Y mucha gente sale por miedo, corriendo de la ciudad, pero en realidad esa no es la razón más importante. Y van a notar que esas razones las tengo casi al final, porque esas no son las razones más importantes. Cuando el Señor crea a Adán y a Eva, en el libro de Génesis, el capítulo 1, nosotros leemos en el versículo 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Noten que lo primero que Dios hace cuando crea al hombre es darle su imagen. El ser humano era la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que tenían su carácter, era el reflejo parecido de quién es Dios en su carácter y también en semejanza. Ahora, Dios les da señorío
sobre la creación. Y solo la imagen de Dios puede cuidar la creación. Solo la imagen de Dios no destruye la creación. Abro un paréntesis, el tema de moda hoy entre los gobiernos es el cambio climático, el salvar el planeta. Hace poco estaba leyendo un artículo en cuanto a algunas de las propuestas que hay para el año 2031, la Agenda 2031, en cuanto al cuidado del planeta, salvar el planeta. Los expertos están descubriendo y han llegado a la conclusión que nuestro mayor problema hoy es el cambio climático, lo cual está trayendo enfermedades, lo cual está trayendo desastres naturales y la sobrepoblación que tenemos. Bien, Dios le dio al hombre su imagen, la solución, todos estos expertos no han pensado en la solución más importante. Y la solución más importante es restaurar la imagen de Dios en nosotros, porque la imagen de Dios no destruye la naturaleza, la imagen de Dios cuida la naturaleza. De hecho, la primera tarea que Dios le da a Adán, la encontramos en el capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8 luego dice, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre a quien había formado. Interesante. Noten esto. Cuando Dios creó al ser humano, Dios, quien es sabio, quien sabe qué es lo mejor para nosotros, Dios no colocó al hombre en una ciudad. Él no hizo una ciudad, ni siquiera la modeló como la Nueva Jerusalén, que es una ciudad, claro, muy distinta a las ciudades nuestras. Él pudo haber hecho eso, pero colocó al ser humano, a Adán y a Eva, en un huerto. Versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, Dios colocó a nuestros primeros padres en el huerto porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. La imagen de Dios podía reproducirse y seguirse reproduciendo mejor estando en el huerto, estando en el campo. Dicho sea de paso, cuando usted hace un estudio, y no tengo todo el tiempo para probar eso, pero cuando usted hace un estudio en cuanto a de dónde vienen las ciudades, ustedes van a notar que no fueron los descendientes de Set los que fundaron las ciudades. Los que fundaron las ciudades fueron los descendientes de Caín. ¿Ok? De hecho, aquí en Génesis, el capítulo 4, Génesis capítulo 4, y nosotros vemos en el versículo 17, la primera vez que se menciona la palabra ciudad. En Génesis el capítulo 4, versículo 7, dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este no es el Enoc que fue Perdón, trasladado pastor, al cielo. perdón, Sí, usted estaba compartiendo, ya no le estamos viendo en pantalla lo que estaba compartiendo. sí, no tengo, solamente en pantalla tengo las citas del Espíritu de Profecía, así que estas no las Bueno, estoy listo, compartiendo. pastor. Adelante. Muchas gracias. Adelante, siga compartiendo porque ya dejo de compartir. Le estamos viendo solamente la imagen. Muy bien. Cuando vaya a volver a citar, entonces vuelvo a compartir pantalla. Muy bien, entonces en Génesis 4:17 leemos, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Noten, ¿quién fue el primero? ¿Quién fue el primero que construyó una ciudad? Fue Caín, y luego su hijo. O sea, las ciudades vienen o fueron invención de el linaje de Caín. Luego, pues, conocemos, el Señor trajo destrucción a ese mundo, pero más adelante, después del diluvio, vemos de nuevo Nimrod y los hijos de Cam se rebelan y construyen una ciudad. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque estamos haciendo un contraste. ¿Cuál es el plano original de Dios?
y por qué entonces las ciudades y de dónde surgieron. Otro detalle curioso. Cuando nosotros pensamos en las ciudades, saben que para el enemigo le es más fácil controlar a una persona, a las familias, a la sociedad en una ciudad. El plan original de Dios en Génesis 1, 26, 27, 28, como leímos, es que el ser humano se esparciera en todo el mundo, no que se aglomerara en un solo lugar, sino que se esparciera en todo el mundo. Déjenme compartirles algunas citas del espíritu de profecía. Encontramos acá en Eventos de los Últimos Días, en la página 86 nos dice: insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por eso digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente, noten allí de nuevo ese concepto, a la misma imagen. Entonces noten que la sierva del Señor dice que la prioridad del pueblo de Dios es la búsqueda de la espiritualidad. Esa debe ser la obra de su vida. Y parte, y hago énfasis en esto, parte no es el todo. Parte de la búsqueda de la espiritualidad es estar contemplando las escenas de la naturaleza. Y qué mejor que vivir en medio de la naturaleza. Y hago énfasis en parte, porque no podemos hacer de este mensaje el todo. Solamente es parte, una parte muy importante, sí, pero es parte del mensaje. Vamos a la segunda razón. La segunda razón muy importante es para la salvación de la familia. Y saben, en esto tenemos mucho sustento bíblico para esta segunda parte. Hay una historia que mejor ilustra este punto y es la historia de Sodoma y de Gomorra. Si van conmigo en el libro de Génesis, el capítulo 19, vamos a notar algunos detalles de esta historia de Sodoma y de Gomorra. Conocemos el contexto. En el capítulo 14 vemos, en el capítulo 13, perdón, vemos que hay una separación entre Abraham y Lot. ¿Okay? Lot, el rebaño de ellos estaba creciendo, así que ellos dos estaban comenzando a ver algunas diferencias entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Y Abraham dijo, yo no me quiero pelear contigo, sobrino. Más bien, mira, escoge tú el lugar que tú quieras y si tú escoges ese lugar, pues yo escogeré el otro lugar. Y Lot, pues le encantó la llanura allí de Sodoma y de Gomorra. Originalmente él no se fue a la ciudad, pero poco a poco su tienda se fue acercando más y más y la ciudad hasta que terminó en la ciudad. La Biblia describe esa región como parecida al Edén. ¿Cómo sería hermosa esa llanura allí donde Lot vivía y donde estaban acentuadas las ciudades de Sodoma y de Gomorra? Pero sabemos que Lot terminó viviendo en la ciudad y al estar en la ciudad llega un momento en que las cosas comienzan a ponerse difíciles. Número 1, en el capítulo 14 de Génesis, vemos que hay una confederación de unos reyes de Mesopotamia que deciden atacar la ciudad de Sodoma. En ese conflicto político, pues Lot se ve inmiscuido y él termina siendo llevado cautivo. ¿Okay? Abraham le toca ir con su familia, con su pequeño ejército que tenía en casa, en realidad él tenía una familia grande, e ir a rescatar a su sobrino, al que estamos viendo acá.
Cuando nosotros vivimos en las ciudades, somos más susceptibles a ser víctimas o a sufrir de los conflictos políticos que hay dentro de las ciudades. Por ejemplo, el año pasado en Colombia, cuando hubo las marchas, los bloqueos, las calles, bien, las personas que vivían en las ciudades sufrieron más. En ese entonces yo estaba en Colombia y estábamos en el campo. Gloria a Dios, pues no sufrimos mucho por eso. Hubo racionamiento de algunos alimentos, pero pues teníamos en la finca algunas cosas sembradas y nos ayudó a mantenernos durante ese mes cuando el suplido de alimentos y de mercado era muy limitado. Bien, ahora, pero eso no es lo más importante, porque en el capítulo 19 de Génesis nosotros vemos que ahora Dios desciende con dos ángeles y van allá a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Había llegado a un punto en que había demasiada corrupción, a tal punto que los dos ángeles que fueron allá, los hombres de Sodoma querían conocerlos, es decir, querían acostarse con los ángeles, querían cometer esa blasfemia contra estos seres divinos. Los ángeles le dicen a Lot, Lot, tienes que salir. Y vamos a leer aquí en Génesis capítulo 19, y nos dice el versículo 15. Note que Lot se estaba dilatando. El versículo 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahora, quiero resaltar algunos detalles en esta historia. No quiero resaltar tanto el detalle del juicio. Vamos a regresar a ese punto más adelante. Pero hubo una pérdida mayor en este incidente. Y no fue tanto la pérdida de las cosas materiales. No fue tanto la destrucción de la ciudad, pero una pérdida mayor para Lot. Lot perdió sus otros hijos. Te puedes leer acá en el versículo 14, él ya tenía otras hijas que estaban casadas. Y los ángeles le dicen a Lot, mira, habla con tus yernos. Y Lot habló con los yernos, pero los yernos no quisieron salir. Desde luego sus hijas estaban casadas con ellos, no quisieron salir. Perdió sus hijas, las que estaban casadas. Ahora tenía otras dos hijas vírgenes. Y ahora él sale y termina en una ciudad pequeña, Zoar, y luego se va de allí, termina viviendo en una cueva, pero sus hijas se habían influenciado tanto por la maldad de esa ciudad que sus hijas terminan cometiendo un acto de aberración, emborrachan a su padre y se acuestan con él para tener descendencia. Y de allí salen dos de los peores enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas, que salen de las dos hijas de Lot. Pero lo más triste es que Lot también perdió a su esposa. Entonces, tratemos de pensar esto. Sí, Lot escogió la llanura porque vio que en la llanura habían ventajas. Se podía encontrar un buen trabajo, quizá un trabajo bien pago, podía hacer más dinero, podía tener mayor comodidad. Eso no lo podemos negar, ¿sí? Se hace más dinero en otros negocios, pero ¿a costa de qué? ¿A cambio de qué? La segunda razón, entonces, para salir al campo es la salvación de la familia. Déjeme compartir algunas citas del Espíritu de Profecía, Eventos de los Últimos Días, la página 86. También en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 74, dice, los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Noten esta otra cita. Enviad a los hijos a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos. Y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil tanto para los padres
como para los hijos. Noten, quizás estás teniendo dificultad con tus hijos, los padres que me escuchan. Pues bien, aquí puede haber una de las razones. La sierva del Señor, y ella está inspirada por el Señor, no se equivoca Dios, cuando dice la edificación del carácter de los niños en la ciudad es 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los mismos hijos. De manera especial, este tema de la salida al campo, de manera especial es para los que tienen hijos pequeños, porque los hijos pequeños están en periodo de formación. Y cada vez más nuestras escuelas públicas, cada vez más el mundo allá afuera, las influencias son más perversas. Ahora con esto de la identidad de género, los niños están siendo educados a creer que no importa si tú eres niño, tú puedes ser niña, o no importa si tú eres niña, tú puedes ser niño. Y todo el tipo de perversión que ellos ven allá afuera, lo que escuchan, lo que ven, no es un lugar, no es una sociedad donde tú quieras educar a tus hijos. La página 86 de Eventos de los Últimos Días dice: las ciudades rebosan de tentaciones. Debemos planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes, no solamente a los niños, sino a los jóvenes, tan alejados como se pueda de esta contaminación. Una cita más en este punto: es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos de los de más edad serán entrampados y arrebatados por el enemigo. Vamos a nuestra tercera razón. Razón muy importante. Para mí estas tres razones son las tres razones más importantes para salir. Y en este orden de prioridad las he puesto. La tercera razón es para la evangelización. Déjenme contarles aquí algunas experiencias que yo he tenido en cuanto a este punto. Hay personas, y sé que con buena motivación lo han hecho, quizá no han tenido toda la información o no han podido comprender el tema a mayor amplitud, pero hemos creído que la salida al campo, algunos, no todos, que la salida al campo es esconderse por allá en una cueva o en una montaña, porque pues ya viene el Señor y vienen las plagas, entonces hay que huir y tengo que esconderme por allá y solamente sembrar y esperar que, como Jonás, con la calabacera fuera de la ciudad, quedarme debajo de mi calabacera y esperar que los juicios de Dios caigan sobre las ciudades. Bien, eso no es una perspectiva equilibrada de la salida al campo, porque la salida al campo debe ser intencional. Sí, primero, mi espiritualidad, mi salvación. Ahora, segundo, la salvación de mi familia, mi esposa, mis hijos. Pero Dios también quiere salvar a los de la ciudad. De hecho, ¿dónde vive la mayoría de personas hoy? A mí me gusta mucho el ministerio que tiene el profe Daniel, porque es algo muy innovador, ¿ok? Llevando las huertas a las ciudades. Es algo fenomenal. Bien, hay personas que no pueden salir y eso tenemos que tenerlo en cuenta, aún dentro de los de nuestro mismo pueblo. Por cuestiones financieras, comprar tierra hoy no es fácil, no todos tienen los medios para eso. Algunas personas no tienen ya la edad para ir a meterse a una finca, tienen problemas de salud que les requiere estar más cerca a un centro de salud en la ciudad. ¿Okay? Imagínense que hace un tiempo atrás una hermanita, solita ella, bueno, con su esposo, ellos solitos, y me decía, vamos a salirnos al campo, pero ella con muchos problemas de salud. Y yo le decía, pero hermanita, o sea, usted no se puede ir al campo así. Imagínese que usted se enferme por allá en una finca y necesita ir al hospital a urgencias. ¿Quién la va a llevar? Usted se va a morir allá solita. Dios no lo quiera, no queremos eso. Entonces, por eso debemos tener el equilibrio al hablar de esto. Y la evangelización es un punto importantísimo. La mayoría de personas hoy viven en las ciudades. La población del mundo está creciendo y la mayoría
de las personas viven hoy es en las ciudades, y por eso tenemos que nosotros redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar las ciudades. De ahí viene la expresión puestos de avanzada. Y ahora les explico un poco de dónde viene esa expresión. Leo de Eventos de los Últimos Días, página 85. Dice, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Bien. Entonces noten, trabajar en las ciudades no es ir a esconderse en el campo, es ir al campo y evangelizar las ciudades, los que pueden salir al campo. ¿Ok? Claro, debemos nosotros ser muy intencionales, y si tenemos alguna limitación, pues pedirle al Señor, nada es imposible para Dios. Pero Enoc lo hizo así. Nosotros vemos en Génesis del 5 al 7 que los hijos de Dios, los hijos, como les mostré ahora, eran los hijos de los hombres, o sea, los descendientes de Caín, los que vivían en la ciudad, pero los descendientes de Set vivían en las colinas, y ellos trabajaban y evangelizaban allá a las personas que vivían en las ciudades. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. Ahora, esa expresión en inglés es la palabra outpost centers, ¿ok? Puestos de afuera, en inglés, outpost centers o centros de afuera. Y esa expresión se toma de un lenguaje militar durante el periodo de la guerra civil aquí en los Estados Unidos. Lo que hacían los ejércitos era que para ellos poder ganar terreno y territorio, entonces mandaban una banda más pequeña que exploraran cierto campo, y si no habían enemigos cerca, entonces ahí colocaban una pequeña base. Entonces cuando ya habían despejado ellos el área, entonces llamaban al capitán y decían, podemos avanzar. Entonces todo el pelotón avanzaba y así iban avanzando. Bien, Dios desea que nosotros avancemos de la misma manera, puestos de avanzada o outpost centers. Bien, entonces, volviendo aquí a la cita, ya la vuelvo otra vez a proyectar, nos dice, voy a volver otra vez aquí a proyectar la cita, muy bien, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, no serán amonestadas las ciudades, sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Entonces claramente vemos que hay un propósito para salir, y es amonestar a las ciudades. Eventos, página 85, dice, durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido y el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. Ahora, hablando de manera institucional, porque también el tema de la salida al campo hay que estudiarlo o hay que verlo desde el aspecto institucional. Hay ciertas instituciones que la sierva del Señor dijo que debían estar en las ciudades. Por ejemplo, la iglesia. Aunque hay iglesias de campo y es muy lindo tener el culto en el campo, pero las iglesias en su mayoría deben estar en las ciudades. ¿Por qué? Porque es que allí es donde está la gente. Es para facilitarle a la gente que vaya a la iglesia. ¿Qué otras instituciones deben de estar en las ciudades? Los restaurantes de comidas vegetarianas. Esos deben estar en las ciudades. ¿Qué más debe estar en las ciudades? Los centros de influencia. La hermana hoy habló mucho acerca de eso. ¿Qué es un centro de influencia? Es cualquier lugar que se dedique a una palabra, a ver, ¿cómo lo digo? Cualquier lugar que tenga, sea de naturaleza secular, un trabajo, pero que tenga un propósito misionero. Un restaurante es un centro de influencia. Digamos que usted tiene un almacén de ropa. Conocí una hermana en una ciudad, o escuché de ella, tiene un almacén de ropa en el centro de su ciudad, pero a sus clientes ella les hablaba de Jesús. Y en las noches, cuando cerraba su almacén, ella tenía un grupo pequeño allí donde vendía ropa. O sea, nosotros a veces usamos nuestro trabajo como excusa para no hacer la obra del Señor, pero usted a través de su trabajo, usted puede hacer la obra misionera. Si tienes una zapatería, convierte tu zapatería en centro de influencia.
Si tienes un negocio de comidas, si tienes un supermercado, si tienes una tienda, bueno, cualquier negocio que el Señor te haya dado, conviértelo en un centro de influencia. Y eso tiene que estar en la ciudad. Las misiones deben de estar en la ciudad. La hermana Boyle le llama misiones a lugares que se rentan o que se adquieren en la ciudad para entrenar misioneros y mandarlos a colportar, mandarlos a evangelizar, a dar estudios bíblicos. Deben estar en las ciudades. ¿Qué instituciones deben de estar en el campo? Bien, los sanatorios, aunque deben haber salas de tratamiento conectadas con los restaurantes, pero los sanatorios, ¿por qué en el campo? Porque el campo facilita la restauración del enfermo. También las escuelas misioneras y las escuelas para niños, si es posible, porque hay niños que de la ciudad dejó de funcionar, no ese ya se lo tuve. pueden trasladar al campo, entonces hay que tener escuelas para ellos en las ciudades. Pero las escuelas misioneras, ¿por qué? Porque el trabajo principal es con jóvenes y entre más alejados tengamos a los jóvenes de la tentación, pues mucho mejor. ¿Qué más? Ella nos habla de las casas publicadoras, que también deberían estar en el campo para facilitar la salud de los obreros y también de los jóvenes que se entrenen en estos lugares. Bien, vamos a nuestra cuarta razón. El tiempo está corriendo. Vamos a nuestra cuarta razón. Y esta ya es una razón más temporal. ¿Okay? Yo diría que las tres primeras son razones de carácter eterno porque tiene que ver con nuestra salvación y la de otros. Y estas últimas tres son ya de manera personal. Y esta es para la preservación de la salud. Sí, no es una duda, aún las personas seculares están de acuerdo con esto, que la vida en el campo es más saludable que la vida en la ciudad. El aire es más puro, el agua es más pura, los alimentos son más puros. Si usted cultiva sus propios alimentos, pues son de mejor calidad, bueno, dependiendo del método que utilice. Es mucho mejor, usted puede hacer ejercicio allí trabajando la tierra, es más fácil seguir los principios de salud, los 8 remedios naturales, cuando usted está en el campo, tiene sol, tiene aire, bueno, tiene todo allí. El Espectador de Colombia, en el año 2020, recién iniciada la pandemia, publicó un artículo. Lastimosamente no traje aquí el artículo conmigo, pero usted lo puede buscar en cuanto a un estudio que se hizo en cuanto a dónde se proliferaba más el COVID. Y el estudio llegó a la conclusión, y hoy es una conclusión muy obvia, pues que eran las ciudades más pobladas donde habían más casos de infección de COVID y que una de las razones que facilitaba eso era la contaminación del aire, que se transmitía más fácil la enfermedad. ¿Sí? Entonces, el campo sin duda es el mejor lugar para preservar la salud. Leo algunas citas. El Ministerio de Curación, página 144, las he citado todas de este capítulo de eventos de los últimos días que tiene que ver con la salida de las ciudades, para que ustedes las puedan seguir allí en orden. Pero la fuente original se encuentra abajo. Dice, si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni 1 metro cuadrado de hierba que pisar, que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo, se les llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecía estar en el paraíso. Allí en el sanatorio donde estábamos, cuando la gente venía a las ciudades a ser tratadas, era increíble el impacto que eso tenía en ellos. Ellos llegaban y eran, wow, qué hermoso, y su gozo. Y uno, claro, uno ya se acostumbra a veces incluso a ver las montañas, los árboles, pero para esa gente eso tenía un impacto como si nunca antes hubiesen visto un árbol, si nunca antes hubiesen visto una montaña. ¿Por qué? Porque han estado mucho tiempo en las ciudades y cuando salen al campo les parecía estar en el paraíso. Noten esta cita, encontramos en la página 87, eventos de los últimos días. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio,
El aire viciado, oigan, el aire viciado, y hoy en tiempo de pandemia gripal, esto es más importante tenerlo en cuenta, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas. Eso no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que se multiplicaran, que sojuzgaran la tierra, que se esparcieran en toda la tierra. Vamos a nuestra quinta razón. Y esta es quizá la que más repiten algunos cuando van a salir de las ciudades. Y sí, es una razón, pero no es la más importante. Noten, la he puesto en el quinto lugar para hacer provisión de alimentos. ¿Y por qué la he puesto allí? Ya voy a explicar por qué la he puesto allí. Creo que nuestra misión de evangelización aún va por encima de hacer provisión de nuestros propios alimentos. Muchas veces nosotros tenemos un concepto más de autopreservación al momento de salir de la ciudad, es decir, estoy pensando en mí mismo, y eso puede ser hasta egoísta, no estoy pensando en los otros. Estoy pensando en si voy a tener alimentos para cuando llegue el tiempo de la crisis, la ley dominical. Yo creo que cuando llegue la crisis vamos a disfrutar del campo, pero muy poco, porque los movimientos finales serán rápidos. Vamos a tener que predicar, tú vas a tener que dejar tu finca con todos los árboles frutales que tenga, a predicar donde el Señor te llame, porque vamos a estar dando el fuerte pregón. Pero sí, habrán algunas familias que quizá el Señor los ponga a predicar es ahí alrededor, donde están y necesitan comer. Para esas personas, esto es aún mucho más importante. Déjenme leerles Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 es una profecía muy conocida para nosotros como adventistas. Aquí habla de la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Y hay algo que va a pasar. Versículo 17. Y yo creo que hoy con todo esto de la pandemia estamos entendiendo mejor cómo esto va a suceder. Los gobiernos cada vez exigen y hacen más presión. Con lo de la vacuna lo estamos viendo, no es mi propósito hablar de la vacuna, pero solo lo tomo como ejemplo. Hay personas que en algunos países ni siquiera pueden ingresar a un supermercado por no tener el carnet de vacunación. Bien, la vacuna no es la marca de la bestia, pero lo que quiero ilustrar es que los gobiernos del mundo están ya listos para ejercer control, ¿ok? Y leemos de Apocalipsis 13, versículo 17, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que para el pueblo de Dios que permanezca fiel en este tiempo, pues vas a tener una presión financiera muy fuerte, que no pueda comprar ni vender. Ahora, la sociedad hoy funciona con la compra y con la venta. Todos aquí necesitamos o comprar o vender. Yo tengo que comprar. Ustedes tienen que comprar también. El enemigo se inventó la mejor manera de presionar al pueblo de Dios. Si estamos en el campo, pues nos va a dar cierta libertad en esa área. Les leo una cita en ese punto. Esto está en un librito. Bueno, está aquí mismo en Eventos de los Últimos Días, página 87. Está en otro libro que se llama De la ciudad al campo, pero cito de acá de Eventos de los Últimos Días, página 87. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. La siguiente cita, esta es continuación, dice, una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen a sus familias de las ciudades y las lleven al campo donde puedan cultivar sus propias provisiones. Ahora noten acá, ella va a hacer referencia a la profecía de Apocalipsis 13, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez.
Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas una al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. ¿Notaron allí la referencia a la hermana White, a la profecía de Apocalipsis 13:17? El problema de la compra y de la venta en el futuro será muy serio. Y los que estén en el campo van a estar en ventaja. Algunos no podrán estar en el campo porque están predicando el evangelio. Para ellos la promesa es: tu pan y tus aguas te serán seguras. La última razón, y esta razón ya es cuando las plagas estén cayendo, es decir, después del tiempo de gracia, quizá un poquito antes también. En el pequeño tiempo de angustia caerán juicios sobre la tierra. De nuevo podemos hacer referencia a Sodoma y de Gomorra. Vemos cómo estos juicios cayeron sobre estas grandes ciudades. Nos dice aquí eventos de los últimos días, página 84. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverá del cielo fuego y azufre sobre ellas, así como sobre Sodoma. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad si se les ofrece una oportunidad favorable. A principios del siglo XX hubo un gran terremoto en la ciudad de San Francisco y la sierva del Señor dijo: no construyan allí. Cuando las ciudades han sido visitadas por los juicios de Dios, es bueno no construir allí. Hoy la ciudad de San Francisco es una ciudad inmensa. Aquí vivimos a 3 horas de la ciudad de San Francisco. Y la ciudad de San Francisco tiene una amenaza geológica. Por allí pasa una falla, una de las fallas geológicas más destructivas que hay en el mundo, y se cree pues que en cualquier momento puede hacer un gran terremoto y la ciudad de San Francisco y la ciudad de Los Ángeles pueden prácticamente desaparecer, porque la falla pasa por toda la mitad de Los Ángeles y por toda la mitad de la ciudad de San Francisco, 2 ciudades grandes aquí en el estado de California. Para el tiempo de las 7 postreras plagas, pues ya el pueblo de Dios no debería estar en las ciudades. Así que, queridos hermanos, este es el consejo del Señor. Este es el consejo que el Señor nos ha dado. Y oremos. Tenemos que tomar decisiones, no tomar decisiones apresuradas. ¿Ok? Tenemos que hacer eso sabiamente y que el Señor dirija a cada persona de acuerdo a su necesidad. Bien,